Muy buenas tardes, profesor César Correa y compañeros. Antes de comenzar, queremos comentar brevemente el enfoque de nuestro trabajo. En administración, muchas decisiones importantes como cuánto producir, cuánto vender o cuánta es la utilidad de esperar de una empresa no debería tomarse únicamente en base a la experiencia o en la intuición. Actualmente existen herramientas matemáticas que permiten responder esas decisiones como datos objetivos. En este proyecto quisimos demostrar precisamente es cómo el cálculo diferencial puede transformarse en una herramienta para apoyar la toma de decisiones dentro de la empresa utilizando la información real. Nuestro equipo está formado por Geraldine, Ingrid Espinosa, Brian Laura, quien les habla, y hoy presentamos nuestro proyecto aplicado en las pymes Dulce la Ligua. Definición del proyecto. Para desarrollar este proyecto construimos un modelo matemático desde cero. Primero recopilamos la información real sobre costos y precios del mercado de la ligua. Posteriormente organizamos toda la información en un Excel para analizar mediante una regresión lineal. Finalmente utilizamos el cálculo diferencial y GeoGebra para representar gráficamente las funciones y analizar distintos escenarios de producción. Con este procedimiento buscamos responder una pregunta muy concreta. ¿Cuál es el nivel de producción más conveniente para la empresa? Problemática. ¿Por qué elegimos este tema? Porque actualmente muchas pequeñas empresas enfrentan un aumento constante de sus costos de producción, especialmente en materias primas como la harina y el manjar. En muchos casos las decisiones sobre cuánto producir se toman principalmente sobre la experiencia del dueño, sin utilizar herramientas del análisis. Nosotros quisimos demostrar por el cálculo diferencial que pueda entregar información objetiva para responder preguntas como ¿cuántas cajas deben de vender, producir o cubrir sus costos? ¿Desde qué cantidad empiezan a obtener ganancias? ¿Y cuánto es el punto donde la utilidad alcanza su máximo valor? Objetivos y preguntas. Estas preguntas guiaron todo nuestro proyecto. Sin embargo, queremos destacar especialmente una de ellas. ¿Qué nivel de producción permite alcanzar una utilidad líquida de 2 millones de pesos mensuales? Esta pregunta fue la base de todo nuestro análisis. A medida que avanzamos en la presentación, veremos cómo el modelo matemático permite comprobar si esta meta realmente puede alcanzarse o si dadas las condiciones actuales de costo resulta imposible. Temas involucrados. Para responder estas preguntas aplicamos los principales contenidos de la asignatura. Primero construimos las funciones de costos, ingresos y utilidad. Luego utilizamos una ecuación cuadrática para encontrar el punto de equilibrio. Finalmente aplicamos la primera y la segunda derivada para identificar el nivel de producción que genera la máxima utilidad para la empresa. Es decir, cada contenido visto durante el semestre tuvimos una aplicación concreta dentro del proyecto. Cronograma. Como muestra este cronograma, seguimos una metodología ordenada. Primero recopilamos información, después organizamos los datos, luego construimos el modelo matemático, finalmente comprobamos nuestros resultados mediante simulaciones en GeoGebra. De esta forma evitamos trabajar con valores inventados y construimos el modelo completamente a partir de datos reales. Ahora mi compañera Ingrid Espinosa aplicará cómo obtuvimos esa información. Muchas gracias, Brian. Ahora les habla Ingrid Espinosa. Herramientas tecnológicas. Profesor, una de las observaciones que usted nos realizó fue justificar por qué utilizamos cada herramienta. En nuestro caso, no la elegimos al azar. Utilizamos micro Excel porque necesitamos organizar la información obtenida en terreno y transformarla en un modelo matemático mediante una regresión lineal. Esto era importante porque no bastaba con presentar una ecuación, debíamos explicar cómo llegamos a ella. La regresión lineal nos permitió precisamente obtener esa función utilizando datos reales. Posteriormente utilizamos GeoGebra porque el cálculo diferencial trabaja con funciones continuas. Mientras Excel nos permitió obtener la ecuación, GeoGebra nos permitió analizar gráficamente su comportamiento, visualizar la pendiente, la concavidad y comprobar los resultados obtenidos mediante las derivadas. Por eso ambas herramientas fueron complementarias durante el desarrollo del proyecto. Costos fijos y variables. Para construir el modelo realizamos una recopilación de costos reales en la ligua. Cotizamos arriendo, patentes municipales y consumo de electricidad trifásica. Con esa información determinamos un costo fijo mensual de 500,000 pesos. Posteriormente analizamos cuánto costaba producir una caja considerando el rendimiento de los insumos principales. De esa forma calculamos el costo variable unitario de 2,000 pesos por caja. Estos datos fueron la base para construir posteriormente nuestra función de costos. Base de datos y regresión.
Con toda esta información construimos una base de datos en Excel, simulando distintos niveles de producción desde 0 hasta 1200 cajas. Luego elaboramos un gráfico de dispersión y aplicamos un modelo de regresión lineal. Como podemos observar, el coeficiente de determinación r elevado a 2 es igual a 1. Esto significa que la recta obtenida representa perfectamente el comportamiento de nuestros datos. Gracias a ese análisis obtuvimos la función de costo. Es igual a 2000x más 500.000. La pendiente representa el costo variable de 2.000 pesos por caja y el intercepto representa el costo fijo mensual de 500.000 pesos. Esta función fue la base para construir el resto del modelo. Construcción del modelo. Una vez validada la función de costo, construimos la función de ingreso. Para hacer el modelo más cercano a la realidad, no utilizamos un precio constante. Consideramos que al aumentar las ventas, la empresa podría ofrecer descuentos por volumen. Esto explica el término cuadrático negativo de la función de ingresos. Es igual a 6.000x menos 2x elevado a 2. Finalmente, de acuerdo con la teoría económica presentada por Hausler y Paul, la utilidad corresponde a la diferencia entre ingreso y costo. Por ello, restamos ambas funciones y obtuvimos utilidad menos 2x al cuadrado más 4.000x menos 500.000. Esta fue la función principal utilizada durante todo nuestro análisis. Punto de equilibrio. El primer análisis consistió en determinar cuándo la empresa deja de perder dinero. Para ello, igualamos la utilidad a 0 y resolvimos la ecuación cuadrática. Obtuvimos como resultado 133,97 cajas. Esto significa que hasta la caja número 133, la empresa aún presenta pérdida. Recién desde la venta de la caja número 134 comienza a generar utilidades. Este resultado es muy importante porque permite establecer el mínimo de producción necesario para que el negocio sea rentable. A continuación, Geraldine explicará cómo determinamos el punto donde la utilidad alcanza su valor máximo. Gracias, Ingrid. Optimización mediante derivadas. Una vez conocido el punto de equilibrio, el siguiente paso fue determinar cuál era la producción que generaba la mayor utilidad. Para ello, aplicamos el criterio de la primera derivada, descrito por Larson. Derivamos la función de utilidad utilizando la regla de la potencia y obtuvimos menos 4x más 4.000. Igualando esta expresión a 0, encontramos un punto crítico ubicado en 1000 cajas. Sin embargo, como usted nos indicó durante las revisiones, un punto crítico no garantiza por sí solo que corresponda a un máximo. Por eso aplicamos el criterio de la segunda derivada, también fundamentada por Larson. Obtuvimos menos 4. Al ser un valor negativo, comprobamos que la curva es cóncava hacia abajo y demostramos matemáticamente que las 1000 cajas corresponden al punto de máxima utilidad. Desarrollo y revisión. Durante el desarrollo del proyecto fuimos mejorando continuamente nuestro modelo. En un comienzo trabajamos solamente con funciones teóricas. Posteriormente incorporamos datos reales, utilizamos la regresión lineal para validar nuestras ecuaciones y finalmente comprobamos los resultados mediante el cálculo diferencial y GeoGebra. Este proceso permitió que nuestro modelo fuera mucho más consistente y cercano a una situación real. Producto final, modelo en GeoGebra. Una vez obtenidas todas nuestras funciones y realizados los cálculos de forma manual, necesitábamos comprobar que el modelo matemático representara correctamente el comportamiento de la empresa. Para eso utilizamos GeoGebra. Elegimos esta herramienta porque no solo permite graficar funciones, sino también analizar su comportamiento de forma dinámica. Esto nos permitió verificar visualmente los resultados obtenidos con las ecuaciones y observar cómo cambia la utilidad a medida que aumenta la producción. En este gráfico podemos observar tres funciones principales. La primera corresponde a los costos que aumentan a medida que se producen más cajas. La segunda representa los ingresos obtenidos por las ventas. Finalmente, la curva más importante es la función de utilidad, representada por la parábola verde. Esta función resume todo nuestro trabajo porque surge de la diferencia entre ingresos y costos. Gracias a ella podemos identificar cuándo la empresa deja de perder dinero, cuándo comienza a obtener ganancias y cuál es el nivel de producción que entrega la mayor utilidad. De esta manera, GeoGebra no reemplaza los cálculos realizados, sino que nos permitió validarlos gráficamente. Comprobación del modelo. Ahora comprobaremos los resultados obtenidos mediante el análisis gráfico en GeoGebra. Primero, observamos el punto A donde la función de utilidad corta el eje X. Ese punto corresponde aproximadamente a 133,97 cajas, exactamente el mismo valor que obtuvimos al resolver la ecuación de utilidad, igualada a 0. Esto confirma que el punto de equilibrio, es decir, el momento en que la empresa deja de tener pérdidas y comienza a generar utilidades. A continuación, observemos el punto D, que corresponde al vértice
de la parábola. Ese punto representa la utilidad máxima de la empresa, tal como demostramos mediante la primera y segunda derivada. Esta se alcanza a producir al 1000 cajas, obteniendo una utilidad aproximada de 1.500.000 pesos. Finalmente, también podemos observar que después del vértice la curva comienza a descender. Esto significa que producir más de 1000 cajas ya no aumenta la utilidad, sino que comienza a disminuirla. De esta forma, comprobamos que los resultados obtenidos mediante nuestros cálculos coinciden con la representación gráfica realizada en GeoGebra, validando así el modelo matemático desarrollado. Resultados y conclusiones. Con estos resultados respondemos a nuestra pregunta principal. Matemáticamente no es posible alcanzar una utilidad de 2 millones de pesos mensuales con la estructura de costo utilizada en este modelo. La utilidad máxima alcanza aproximadamente 1.500.000 pesos. Como recomendación para la empresa, sugerimos no superar una producción de 1000 cajas mensuales. Además, si la empresa quisiera aumentar su utilidad, una alternativa sería reducir su costo variable mediante mejores proveedores o procesos más eficientes, ya que aumentar la producción por sí solo no solucionará el problema. Impacto en la malla curricular. Para finalizar, este proyecto nos permitió comprobar que el cálculo diferencial no es un ramo aislado, sino una herramienta que se relaciona con distintas asignaturas de nuestra carrera. Se vincula con economía, porque analizamos cómo los cambios en el precio y la demanda influyen en los ingresos y en la utilidad de la empresa. También se relaciona con estadística, ya que utilizamos una regresión lineal para construir una ecuación a partir de los datos reales que estuvimos recopilando, lo que permitió darle mayor respaldo a nuestro modelo matemático. Además, tiene una relación directa con finanzas para la toma de decisiones o finanzas, porque el análisis de la función de utilidad, el punto de equilibrio y la optimización mediante derivadas entregan información que ayuda a decidir cuánto producir para obtener la mayor rentabilidad posible. Como futuros ingenieros en administración, este proyecto nos permitió comprender que las herramientas matemáticas pueden aplicarse a situaciones reales y convertirse en un apoyo importante para la toma de decisiones dentro de una empresa. Bibliografía. Para finalizar en esta diapositiva, presentaremos la bibliografía utilizada durante el desarrollo del proyecto. Incluimos los textos de Hausler y Paul, que fundamentan la construcción de la función de utilidad, y el texto de Larson, utilizado para justificar la aplicación de la primera y segunda derivada. También incorporamos las fuentes consultadas para recopilar la información de costo utilizada en nuestro modelo. Profesor, muchas gracias por su guía y por las observaciones realizadas durante el semestre, ya que nos permitieron mejorar nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención.